Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Nos vamos a ocupar de 16 meses decisivos, los que median entre el final de la dictadura de Primo de Rivera, en enero de 1930, y la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931. Es decir, la agonía y muerte del régimen monárquico personificada en la salida de España de Alfonso XIII. Recorreremos los hitos fundamentales. La dictablanda del general Berenguer, acosado por las fuerzas republicanas conjuradas en agosto de 1930 en el llamado Pacto de San Sebastián. Ese pacto tuvo sus expresiones más significativas en el mitin que se celebró en la Plaza de Toros de Madrid con asistencia de los líderes republicanos, en el artículo del filósofo Ortega y Gasset, El error Berenguer, en el diario El Sol, y en las sublevaciones que se produjeron en el mes de diciembre en Jaca y Cuatro Vientos. Finalmente, el último presidente de Alfonso XIII, por descarte, el almirante Aznar, será el que convoque elecciones municipales el 12 de abril de 1931. Empezamos. La dictablanda del general Berenguer. Empecemos por el personaje. Dámaso Berenguer Fuster, 1873-1953, nació en Cuba, pero pronto se trasladó a la península para ingresar en la Academia General Militar. Participó en las guerras de Cuba y África. Ascendido a general en 1913, fue ministro de la guerra en dos ocasiones, 1919 y 1931. Alto comisario de España en Marruecos cuando el desastre de Anual de 1921, fue degradado por el expediente Picasso y amnistiado por Primo de Rivera. Ocupó la presidencia del penúltimo gobierno de Alfonso XIII. Vamos por partes. Al día siguiente de la dimisión del general Primo de Rivera, el 28 de enero de 1930, el rey designa al general Dámaso Berenguer para que presida el gobierno con el propósito de retornar a la normalidad constitucional. Berenguer se había significado por su moderada oposición a la dictadura y era el más liberal de los tres candidatos que Primo de Rivera había presentado al rey como sus sucesores. Al tomar el poder, Berenguer manifestó su propósito de tomar medidas para volver a la normalidad constitucional anterior al golpe de Estado de Primo de Rivera. El anuncio de medidas liberalizadoras fue bien recibido por la opinión pública, pero la vuelta a la legalidad constitucional se hacía de forma tan lenta que hasta se llegó a dudar de que este fuera su propósito. La prensa comenzó a calificar el nuevo régimen como dictablanda. Algunos monárquicos se empezaron a calificar como monárquicos sin rey. Otros se pasaron al campo republicano. Miguel Maura, hijo de Antonio Maura, y Niceto Alcalá Zamora, que fundaron un nuevo partido, Derecho Liberal Republicano. En abril de 1930, Alcalá Zamora solicitaba para España un régimen político republicano, pero esencialmente conservador desde el punto de vista político, social y religioso. Cosa que ya no era posible con el restablecimiento de la situación previa al golpe de Estado de 1923, sin tener en cuenta el apoyo real a la dictadura a la que la monarquía quedaba vinculada. Y ese fue el error que cometió el propio rey y su gobierno, intentar volver a la Constitución de 1876 cuando en realidad llevaba 6 años abolida. Desde 1923, Alfonso XIII ya no era un rey constitucional y su poder durante ese tiempo no había estado legitimado por la Constitución, sino por el golpe de Estado que el rey sancionó. La identificación que se produjo entre dictadura y monarquía
explica el súbito auge del republicanismo en las ciudades. Las clases populares y las clases medias urbanas llegaron a la conclusión de que monarquía era igual a despotismo y democracia era igual a república. El general Berenguer tuvo problemas a la hora de conformar un gobierno porque los partidos dinásticos, Partido Liberal Fusionista y Partido Conservador, habían dejado prácticamente de existir. En realidad nunca habían sido verdaderos partidos políticos, sino redes clientelares gracias al fraude electoral institucionalizado del sistema caciquil. La mayoría de los políticos del turno se negaron a colaborar, por lo que Berenguer tuvo que echar mano del sector más reaccionario del conservadurismo, la Unión Patriótica, el único partido de la dictadura convertido en 1930 en la Unión Monárquica Nacional. Se oponía al régimen constitucional, por lo que tampoco apoyó al gobierno de Berenguer. De modo que la monarquía no tuvo a su disposición ninguna organización política capaz de conducir el proceso de transición. La agitación se produjo tanto en la extrema derecha como en la izquierda. El protagonismo de la oposición al gobierno corrió a cargo de la izquierda y dentro de ella de la moderada y no de la extrema. Por estas fechas, en la Unión General de Trabajadores, UGT, Sindicato Socialista, y en el Partido Socialista Obrero Español, predominaba la tendencia antimonárquica representada por Indalecio Prieto. El sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo, CNT, comenzó su reconstrucción cuando se autorizó su legalidad a nivel provincial. El republicanismo histórico apenas tenía un verdadero protagonismo, y lo decisivo fue que los republicanos dieron muestras exteriores de moderación, lo que acercó a las clases medias. La totalidad de los intelectuales y buena parte del ejército apoyaron al republicanismo. Los primeros acudieron a la llamada de una agrupación al servicio de la República, surgida tras un manifiesto de José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, que había sido inspirada por el filósofo. El Pacto de San Sebastián. El 17 de agosto de 1930 tuvo lugar el llamado Pacto de San Sebastián en la reunión promovida por la Alianza Republicana, en la que se acordó la estrategia para poner fin a la monarquía y proclamar la Segunda República Española. A la reunión asistieron por la Alianza Republicana Alejandro Lerroux, del Partido Republicano Radical, y Manuel Azaña, del Grupo Acción Republicana. Por el Partido Radical Socialista, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza. Por la derecha liberal republicana, Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura. Por Acción Catalana, Manuel Carrasco Formiguera. Por Acción Republicana de Cataluña, Matías Mayol Bosch. Por Estat Catalán, Jaime Aigader. Y por la Federación Republicana Gallega, Santiago Casares Esquiroga. A título personal también asistieron Indalecio Prieto, Felipe Sánchez Román y Eduardo Ortega y Gasset, hermano del filósofo. Gregorio Marañón no pudo asistir, pero envió una entusiástica carta de adhesión. En octubre de 1930 se sumaron al pacto en Madrid las organizaciones socialistas, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y el Sindicato Socialista Unión General de Trabajadores, UGT, con el objetivo de organizar una huelga general que fuera acompañada de una insurrección militar. Para dirigir la acción se formó un comité revolucionario integrado por Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura, Alejandro Lerroux, Diego Martínez Barrio, Manuel Azaña, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz, Santiago Casares Quiroga y Luis Nicolau Dolver, por los republicanos, Indalecio Prieto, Fernández de los Ríos y Fernando Largo Caballero, por los socialistas. La CNT continuaba su proceso de reorganización. No participó
en la conjunción republicano-socialista, mostrando su posición antisistema de izquierda revolucionaria. El domingo 28 de septiembre de 1930 se celebró un grandioso mitin republicano en la Plaza de Toros de Madrid. Hasta el jefe del gobierno de la conocida como dicta blanda, el teniente general Dámaso Berenguer, conde de Sassuén, admitió ante los periodistas aquella noche que el mitin fue multitudinario y ejemplar, porque en todo momento se preservó el orden público y no se produjo ningún incidente. Acudieron más de 15.000 personas que ocupaban el graderío y 5.000 sillas colocadas en el ruedo. Del servicio de orden se encargaron 500 afiliados a los diversos partidos intervinientes. Comenzó el acto puntualmente a las 10 de la mañana y terminó a las 13:30. Los alrededores de la vieja Plaza de Toros estaban patrullados por la Guardia Civil, que en ningún momento necesitó intervenir. Manuel Azaña habló por Acción Republicana. Explicó que la República le era tan necesaria al proletariado como a la burguesía liberal, que condujese a la proclamación de una república burguesa y parlamentaria. No debía ser un régimen de un partido, sino nacional, respetuosa con los estatutos regionales que sancionasen las Cortes para regular las autonomías locales. Todos cabemos en la República, enfatizó. A nadie se proscribe por sus ideas. Pero la República será republicana, pensada y gobernada por los republicanos. Y concluyó declarando que la libertad no hace felices a los hombres, los hace simplemente hombres. Niceto Alcalá Zamora, en representación de derecha liberal republicana, aseguró que los republicanos no querían la algarabía, sino orden y paz en todos los ámbitos del país. Alejandro Lerroux, en nombre del Partido Republicano Radical, defendió los regímenes democráticos y enfatizó que los pueblos sometidos a un poder autocrático, como Italia y Rusia, sucumben. Marcelino Domingo, del Partido Radical Socialista, aseguró que la revolución estaba justificada porque era democrática y no podía ser España una excepción autocrática en una Europa por más tiempo. Los representantes de los 4 principales partidos republicanos, con un superviviente de la Primera República y 3 delegados regionales, expusieron durante 3 horas y media un plan para poner fin a la monarquía corrupta en su extrema degeneración, coronada por el llamado Alfonso XIII de Borbón, aunque advirtieron que debería apellidarse exactamente Puigmoltó, que fue su abuelo biológico, uno de los incontables amantes de la impúdica Isabel II. Analicemos ahora un documento de la época. Un artículo titulado El error Berenguer, escrito por José Ortega y Gasset en el diario El Sol el 15 de noviembre de 1930. Contextualicemos. José Ortega y Gasset, 1883-1955, fue filósofo y ensayista, exponente de la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica. Catedrático de Metafísica de la Universidad Central de Madrid desde 1910. Su obra más destacada es La rebelión de las masas de 1927, donde critica al hombre masa que por igual se estaba dando en las revoluciones bolchevique y fascista. El periódico El Sol, que vivió entre 1917 y 1939, fue un diario de Madrid, inicialmente de ideología liberal y regeneracionista. En 1932 lo compraron los monárquicos y en 1937, incautado por el Partido Comunista Español, pasa a ser órgano del partido. Tras la Guerra Civil, los falangistas lo convirtieron en el diario Arriba. En El error Berenguer, que es un artículo de opinión política, podría resumirse en sus últimas frases. Españoles,
Vuestro Estado no existe. Reconstruirlo de lenta es monarquía, en latín, que significa la monarquía debe ser destruida. El pueblo español ve próxima la llegada de la democracia y, sin embargo, esa transición se va prolongando y, tal y como dice Ortega y Gasset, Berenguer se convierte en un nuevo dictador. Se dice que establece una dicta blanda, escondida tras esa supuesta iniciativa de conducir a España de nuevo a la democracia. Demasiada ficción, dice Ortega. El sistema se reduce a un aquí no ha pasado nada. La restauración llega a su fin de manera inminente. Está sola. El sistema ha perdido toda su credibilidad. Critica al rey por haber elegido a Berenguer, el general amnistiado. Recordemos que tras haber sido señalado por sus responsabilidades por el desastre de Anual, en el expediente Picasso. Y este hombre es al que se le encarga convencer al pueblo de esa ficción, de que la restauración aún puede funcionar. Ortega insiste en que la continuidad de la historia legal se ha quebrado. No existe Estado español. Asimismo, y con respecto a la dictadura de Primo de Rivera, señala: la reacción indignada de España empieza ahora, precisamente ahora, y no hace 10 meses, haciendo referencia a la dimisión de Primo de Rivera. Las sublevaciones militares de Jaca y Cuatro Vientos, 12 y 15 de diciembre de 1930. Golpes fallidos. El Comité Revolucionario Republicano Socialista, presidido por Alcalá Zamora, preparó una insurrección militar que sería arropada en la calle por una huelga general. El 12 de diciembre de 1930, 3 días antes de la fecha prevista por un error de coordinación, una parte de la guarnición militar de Jaca, en Huesca, al mando de un capitán de infantería rebelde y visionario, Fermín Galán, se subleva para intentar imponer la República por la fuerza de las armas. La intentona terminó mal y hubo varios muertos y muchos heridos. El capitán Galán y su compañero Ángel García Hernández serían fusilados en Huesca 2 días después, tras un consejo de guerra sumarísimo del que formó parte Francisco Franco Bahamonde, entonces director de la Academia Militar de Zaragoza. Alfonso XIII presionó para que la pena de muerte se ejecutara de forma inmediata. El día 15 del mismo mes de diciembre, y tal y como tenía previsto el Comité Revolucionario, un grupo de militares, la mayoría aviadores, al mando del general Gonzalo Caipo de Llano y del comandante Ramón Franco Bahamonde, hermano menor de Francisco Franco, se hacían con la base aérea de Cuatro Vientos y desde allí proclamaban la República. Varios aviones, tripulados por los alzados, desplegaron para lanzar tabillas sobre la capital y bombardear el Palacio Real, aunque esto último no lo llegaron a realizar. Al igual que en Jaca, aunque sin víctimas, el golpe de Estado fracasó rotunda e irremediablemente. Caipo de Llano y Ramón Franco huyeron en avión a Portugal y después se exiliaron en París. Hay que reconocer que Ramón Franco era un hombre muy popular porque, como aviador, era el héroe de la Operación Plus Ultra, más allá, que fue la primera travesía del Atlántico Sur entre España y Argentina en el año 1926. Cuando fracasó el intento y huyeron a Portugal, estuvieron en el exilio y con contactos con algunos miembros del Comité Revolucionario también allí exiliados. La República les reconoció sus servicios y Caipo de Llano fue nombrado jefe de la primera división orgánica, las tropas en Madrid, y Ramón Franco director general de Aeronáutica Militar.
Ambas sublevaciones fueron el preámbulo, en esos momentos ya irremediable, de la República Española, que llegaría 4 meses después. Además, Jaca daría mártires con las ejecuciones de Fermín Galán y García Hernández, y eso excitaría odios incontenibles contra la monarquía alfonsina. Cuatro Vientos, como afirmó Queipo de Llano, que como luego saben se unió a la sublevación del 18 de julio del 36 y fue el jefe de operaciones en Andalucía, pero en aquellos momentos, hombre republicano, apreciado por la República, consideró que en su intento de golpe de Estado había provocado una herida de muerte a la monarquía en España. Agonía del régimen monárquico. Aznar, presidente del gobierno por descarte. Como en otras ocasiones, veamos el personaje. Juan Bautista Aznar y Cabanas, 1860-1933, fue un almirante y político, y el último presidente de gobierno de Alfonso XIII entre el 18 de febrero y el 14 de abril de 1931. Había intervenido en las guerras de Cuba, Filipinas y Marruecos, y en 1928 había sido nombrado capitán general de la Armada Española. Su llegada a la presidencia del gobierno estuvo aupada por el conde de Romanones, que era partidario de pactar con los republicanos, aunque tuvo en su gabinete a Juan de la Cierva, a la dura, que quería sacar a la Guardia Civil a la calle para imponer el triunfo monárquico en las elecciones municipales de abril de 1931. Hay que apuntar aquí que a la sazón el director de la Guardia Civil era el general Sanjurjo, y que fue precisamente Sanjurjo el que advirtió que no estaba dispuesto a sacar los guardias civiles a la calle en un momento de euforia republicana, celebrando esa victoria en las elecciones municipales en las grandes ciudades por parte de los republicanos. Veamos. A pesar del fracaso de la acción en favor de la República dirigida por el Comité Revolucionario, el general Berenguer se vio obligado a restablecer la vigencia del artículo 13 de la Constitución de 1876 y a reconocer las libertades de expresión, reunión y asociación. Al mismo tiempo, convocó elecciones generales para el 1 de marzo de 1931 para constituir un parlamento que enlazara con las Cortes de la etapa anterior a la dictadura de Primo de Rivera y restableciera el funcionamiento de la soberanía del rey con las Cortes. Esa convocatoria no encontró ningún apoyo, ni siquiera entre los partidos dinásticos tradicionales, porque no se trataba de convocar Cortes constituyentes para reformar la Constitución. Todas las fuerzas democráticas integrantes del Pacto de San Sebastián se opusieron a celebrar elecciones generales. Lo más importante, sin embargo, fue que el principal grupo monárquico, liderado por el conde de Romanones, estaba dispuesto a participar en estas elecciones solo si el parlamento salido de ellas tenía carácter de Cortes constituyentes, cosa que el rey no estaba dispuesto a aceptar. El fracaso de la convocatoria electoral de Berenguer obligó a Alfonso XIII a buscar un sustituto para la presidencia del gobierno. El 11 de febrero de 1931 se entrevistó en Palacio con el líder catalanista Francesc Cambó, quien manifestó al rey que aquellos no eran momentos para imponer, sino para aceptar. El rey preguntó al político catalán qué le parecería la idea de convocar un plebiscito para que el pueblo decidiera si el monarca debía dejar la corona o no. Cambó le adelantó el resultado de tal consulta. Una mayoría pediría al rey que dejase la corona. La reacción del rey fue sustituir al gobierno. El 13 de febrero de 1931,
el rey Alfonso XIII puso fin a la dicta blanda del general Berenguer y nombró nuevo presidente al almirante Juan Bautista Aznar, tras intentar previamente y sin éxito que aceptara el cargo el liberal Santiago Alba o el conservador constitucionalista Rafael Sánchez Guerra. Juan Bautista Aznar formó un gobierno de concentración monárquica, en el que entraron viejos líderes de los partidos liberal y conservador, como el conde de Romanones, Manuel García Prieto, Gabriel Maura Gamazo, hijo de Antonio Maura, y Gabino Bugayal. También formó parte del gabinete un miembro de la Lliga Regionalista, Joan Ventosa, con el objetivo de obtener para la causa de Cataluña lo que no había podido alcanzarse hasta entonces. El nuevo gobierno propuso un nuevo calendario electoral. Se celebrarían primero elecciones municipales el 12 de abril y después elecciones a Cortes que tendrían el carácter de constituyentes. El 20 de marzo y en plena campaña electoral se celebró el Consejo de Guerra contra el Comité Revolucionario que había dirigido el movimiento cívico-militar que había fracasado tras la sublevación de Jaca. El juicio se convirtió en una gran manifestación de afirmación republicana y los acusados recuperaron la libertad. Las elecciones municipales se celebraron el 12 de abril de 1931 y fueron ganadas en términos absolutos por los partidos monárquicos. Pero en las grandes ciudades fue rotunda la victoria de los partidos que habían firmado el Pacto de San Sebastián, cuyos principales dirigentes, integrantes del Comité Revolucionario, seguían estando en prisión. Se generó un sentimiento eufórico de victoria, de republicanismo, que había ganado en las ciudades más importantes. Los resultados electorales del ámbito rural se conocieron más tarde y se vio que allí los monárquicos se habían impuesto abrumadoramente. Todo el mundo entendió que las elecciones municipales del 12 de abril eran prácticamente un plebiscito sobre la monarquía. Y cuanto se supo que las candidaturas republicano-socialistas habían ganado en 41 de las 50 capitales de provincia, era la primera vez en la historia de España que un gobierno era derrotado en unas elecciones, aunque en las zonas rurales habían ganado los monárquicos porque el viejo sistema caciquil seguía funcionando, el Comité Revolucionario hizo público un comunicado afirmando que el resultado de las elecciones había sido desfavorable a la monarquía y favorable a la república. Una segunda república que surgió sin lucha. Su advenimiento surgió por una dejación del poder por parte de la oligarquía dominante. Todas las fuerzas que habían participado en la oposición a la dictadura monárquica asumieron el gobierno provisional. Esas fuerzas fueron la burguesía republicana radical, la pequeña burguesía democrática progresista, la burguesía nacionalista catalana y un sector del proletariado. Al día siguiente de los comicios, el gobierno del almirante Aznar debatió sobre los pasos que se debían tomar. Algunos ministros optaban por un retorno a la dictadura ante el temor de un levantamiento republicano. Otros se opusieron al uso de la fuerza y solicitaron negociar con los opositores. Alfonso XIII se inclinó por esta opción y se ofreció al Comité Revolucionario la formación de un gobierno de concentración y la convocatoria de unas cortes constituyentes que decidieran sobre el futuro régimen político. La propia oferta evidenciaba la debilidad del gobierno y el comité no aceptó el plan propuesto, aduciendo que las elecciones habían sido ya un plebiscito que había mostrado la opinión antimonárquica del país. Los acontecimientos se precipitaron. No había posibilidad de negociación con los republicanos y la opción de ejercer la fuerza quedaba descartada. Ya les he comentado la negativa de Sanjurjo, a la sazón director general de la Guardia Civil. Las calles estaban ya controladas por las masas republicanas
y la euforia popular era imparable. Alfonso XIII no vio posibilidad alguna de mantener sus prerrogativas reales por cualquier medio, lo que hubiera tenido dramáticas consecuencias, por lo que decidió abandonar Madrid el día 14 y el día siguiente salir de España camino del exilio, pero sin haber abdicado de sus derechos dinásticos y constitucionales. El martes 14 de abril de 1931 se proclamó la República desde los ayuntamientos ocupados por los nuevos concejales y el Comité Revolucionario pasó directamente de la cárcel a los despachos gubernamentales, convertido en gobierno provisional frente al cual fue designado como presidente Niceto Alcalá Zamora. Como colofón les traigo el comunicado del rey Alfonso XIII, publicado en el diario ABC el 17 de abril de 1931. Este es el texto del rey. Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuraré siempre servir a España, puesto que es el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. Un rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicia. Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo con quienes las combaten, pero resueltamente no quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos porque, más que míos, son depósito acumulado por la historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así como una señora de sus destinos. También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la patria. Pido a Dios que, tan hondo como yo lo sienta, lo cumplan los demás españoles. Hay una nota del gobierno que aclara que se ha autorizado a publicar este texto porque ya está proclamada la República y existe libertad de prensa. Les agradezco mucho su atención. La historia contemporánea de España se nos está acercando. Se nos acerca cada vez más a un presente que fue el de nuestros abuelos. Recuerden nuestro presidente en democracia, José María Aznar. Su tío abuelo era el Aznar, el Juan Bautista Aznar Almirante, al que nos hemos referido como último presidente del gobierno de Alfonso XIII. Como en otras ocasiones, les pido que cultiven su espíritu crítico. No asuman sin más lo que yo les cuento. Lean, contrasten, debaten y formen su propia opinión sobre estos hechos. Para finalizar, como es habitual, les ruego que se cuiden, que nos cuidemos entre todos.